La ley no tiene la capacidad de salvar. La ley simplemente nos dice lo que tenemos que hacer, pero no nos da el poder para obedecerla. Esto fue lo que Pablo entendió cuando él decía, miserable hombre de mí. Porque ahí está la ley y yo la quiero hacer, pero el obedecerla, hay algo que me lleva a hacer lo que yo no quiero. Y esa es la frustración, no solo de los israelitas, sino de nosotros. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Bueno, mi hermano, estamos en el tercer día de una nueva serie titulada La Redención Prometida. Pensando en la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre y vino para cumplir la ley y ofrecer su vida para nuestra redención, estamos viendo esta semana cómo desde la eternidad Dios tenía un plan para redimir al hombre caído y restaurarlo a una plena comunión con Él. Nuestro enfoque es ver sobre todo que Dios fue revelando esa redención a través de promesas y pactos con su pueblo. Hoy, junto al pastor Alex Herrera, vamos a explorar algo conocido como el pacto mosaico y su conexión profunda con la promesa de redención. Vamos a hablar sobre cómo Dios, a través de Moisés, estableció un pacto con su pueblo lleno de promesas y condiciones, y cómo este pacto nos revela la necesidad de un sacrificio perfecto. La ley, aunque no puede salvarnos, nos guía hacia el entendimiento de nuestra necesidad de un Salvador. Además, vamos a ver cómo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento apunta directamente a la obra redentora de Jesús en la cruz. Por ejemplo, cuando los corderitos morían, esto apunta hacia un cordero que había de venir y cuya sangre sí iba a ser suficiente. Si tienes una Biblia, prepárate para usarla y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp y también un canal de distribución de contenido en Telegram. Envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima. Así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Seguimos ahora con nuestra programación. Pues estamos en el tercer día de nuestro estudio, nuestra serie que hemos titulado La Redención Prometida. Y hemos hablado ya acerca de la necesidad de la redención, hemos hablado acerca del pacto abrámico, o sea, la promesa que Dios le hizo a Abraham de hacer de él una gran nación y a través de su simiente bendecir a todas las naciones del mundo, todas las naciones de la tierra. Y también vimos que habían promesas que Dios le hizo a Abraham acerca de su tierra. Dios le había dado este lugar que iba a ser para él, para sus descendientes, para esos descendientes tan numerosos como los granos de arena o como las estrellas en el cielo. Pero también le había dicho a Abraham que ellos iban a pasar un tiempo en Egipto. Y por eso hoy vamos a ir a otro lugar donde vemos una promesa de redención, que es en la historia del Éxodo y en el pacto que Dios hizo a través de Moisés, conocido como el pacto mosaico. Para hablar de este tema tengo conmigo
a un hombre que ha sido parte de nuestro programa antes, el pastor Alex Herrera de la iglesia Christ Family en español en la ciudad de Miami. Bienvenido de nuevo al programa, Alex. Mi hermano, como siempre, un placer y un gusto estar aquí contigo, ¿verdad? Y con tu estimada audiencia. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Alex. Ahora, cuando yo te dije que íbamos a hablar de este tema, tu reacción me fue muy interesante. Tú dijiste, qué rico. Qué rico, ¿verdad? O sea, ¿por qué te gusta tanto este tema? O sea, muestra tantas sombras, ¿verdad? De Cristo a través de la persona de Moisés. Siempre, ciertamente un hombre muy admirable en el Antiguo Testamento, pero que apunta a alguien más grande, ¿verdad? Que es nuestro precioso Señor. Amén. Amén, amén. Pues vamos a comenzar haciéndote una pregunta que yo creo que es importante repetir. ¿Qué es la redención? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de redención? Creo que redención es el acto por medio del cual Dios rescata al hombre de su vana manera de vivir. Obviamente este acto redentivo necesita un precio. O sea, Dios nos rescata a través de un pago. Otra manera de verlo es que Él nos rescata no solo de nuestra vana manera de vivir, sino nos rescata del dominio del diablo. Como muchas veces está fraseado en el Nuevo Testamento. Y él nos rescata a través de un precio muy alto, muy alto, que es la sangre derramada por su Hijo en la cruz del Calvario. Wow. Y todas esas cosas que mencionaste ahora, vamos a ver la conexión poderosa que tienen con esta historia del Éxodo y el pacto mosaico. Tremendo. Alex, hablemos un poco acerca del pacto mosaico. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es este pacto y cuál es el contexto del pacto? Tú mencionabas el pacto abrahámico, esa promesa que Dios le hizo a Abraham repetidamente de hacer de él una gran nación. Y cuando nosotros terminamos el libro de Génesis, ese pueblo, el pueblo que había nacido de los lomos de Abraham, está en Egipto, llevado a Egipto por una gran hambre que había en la tierra. Y les había ido muy bien porque estaban bajo la protección de José, que era de la simiente de Abraham, pero luego el libro de Génesis termina diciendo de que subió un faraón que no conocía quién era José y empezó a oprimir a los israelitas. Entonces, históricamente, eso viene y coloca a los israelitas en 400 años de pesadilla, ¿no? De esclavitud, de miseria, en la cual ellos fueron oprimidos en Egipto. Entonces, ellos claman a Dios, ellos claman al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Él los oye. Y a través de la persona de Moisés, ¿verdad? Él los guía y los lleva al establecimiento de un pacto en el cual Él reafirma de que Él va a ser el Dios de ellos y ellos van a ser su pueblo. Ese es el pacto mosaico. Así que en el pacto mosaico Dios dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de este pacto? Una pregunta muy buena, porque el pacto mosaico está enmarcado con la entrega de la ley de Dios. La ley de Dios por mano de ángeles. La ley de Dios es entregada y básicamente lo que Dios le dice al pueblo es, ustedes van a seguir mis estatutos. Si ustedes siguen mis estatutos, ustedes van a ser bendecidos. Pero si no siguen mis estatutos, va a venir maldición sobre ustedes. O sea que el pacto es un pacto que nosotros sabemos el pueblo de Dios no cumplió. Los términos del pacto fueron violados por el pueblo que no pudieron obedecer la ley, ¿verdad? Esas eran las condiciones del pacto. Así que las condiciones son bendición, protección, la tierra, una posición especial si obedecían, si eran fieles al pacto. Y por supuesto Dios siempre iba a ser fiel al pacto, Amén. ¿correcto? Sí. Pero si el pueblo no era fiel, entonces en vez de bendición recibían maldición. Sí. Y de hecho podemos leer eso en Deuteronomio, creo que es en el capítulo 27, por ahí vemos la promesa de las bendiciones y después
también una declaración de unas maldiciones bien fuertes. Sí. Y de hecho estas cosas culminan en lo que vamos a hablar el viernes, que son los libros proféticos, donde vemos a Dios básicamente enviando a sus mensajeros a decir al pueblo, ustedes no han sido fieles al pacto. Sí. Y estas son las consecuencias. No fue de un día para otro. Muy paciente el Señor. Dios es lento para la ira y rico en misericordia. Amén. Sí. Pero bueno, esto es algo tremendo. El pacto que Dios establece a través de Moisés es un pacto que debe haber afectado toda la vida de Israel. Sí. Si ellos hubieran sido fieles a este pacto, iban a representar a Dios en el mundo. Sí. Pero a la misma vez, la ley y sus demandas existían más bien para ayudarnos a reconocer nuestra debilidad y el pecado que tenemos. Porque sí, si fueran fieles a esto, habían todas estas bendiciones, pero nunca lo fueron. Nunca lo fueron. Nunca lo fueron. Uh-huh. Así que la ley no puede salvar. La ley no tiene la capacidad de salvar. La ley simplemente nos dice lo que tenemos que hacer, pero no nos da el poder para obedecerla. Esto fue lo que Pablo entendió cuando él decía, miserable hombre de mí. Porque ahí está la ley y yo la quiero hacer, pero el obedecerla, hay algo que me lleva a hacer lo que yo no quiero. Y esa es la frustración, no solo de los israelitas, sino de nosotros, ¿no? Pero la ley, en el entendimiento del nuevo pacto, nos lleva a Cristo en primer lugar. Un tutor. Es un tutor, es un ayo que nos lleva a Cristo, nos lleva a reconocer, Señor, yo no puedo guardar los términos de este pacto, que por cierto el Señor no los demanda que los guardemos en el nuevo pacto. Pero queriendo obedecer a Dios no es la manera en que nosotros vamos a tener una relación con Él, ¿verdad? Y la ley nos demuestra eso. La ley también restringe nuestro pecado. Sí. O sea, al ver nosotros las demandas de la ley, ¿verdad? Nosotros decimos, wow, ¿verdad? Verdaderamente Dios es un Dios santo. Sí. Haremos un esfuerzo, en otras palabras. Haremos un esfuerzo, ¿verdad? Sí. Pero ¿sabes qué? Hay un aspecto dulce de la ley. Porque cuando el Señor los iba guiando a través de todo el desierto, Él les decía lo siguiente, repetidamente. Y Él les decía, yo os doy estos estatutos para que os vaya bien. O sea, no es simplemente un gobernador dictando leyes y esperando obediencia, sino también es un padre queriendo guiar a sus hijos hacia lugares de bendición, ¿no? Amén, amén. Sí, sí. No, cuando decías eso, estaba pensando en el Salmo 119. Sí. Sí, que nos muestra cuán hermosa es esta ley de Dios. La necesitamos. Sí. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera para nuestro camino. Cuán dulces son a mi ser tu palabra, más que la miel en mi boca, ¿verdad? Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo, decía David, ¿verdad? Sí. Necesitamos la ley. Necesitamos esa ley, pero no tiene el poder para salvar. No. Y bueno, dentro de la ley había un sistema de sacrificios, ¿verdad? Vemos de una manera detallada que Dios prepara para el pueblo acercarse a Él, para hasta cierto punto reconciliarse con Él, porque va a haber pecado, van a haber errores, van a haber violaciones de la ley, a veces que no son a propósito, sino por error. Y Dios provee este sistema de sacrificios. Cuéntanos un poco acerca del significado de este sistema de sacrificios y cómo nos apuntan a Cristo. Bueno, Dios entra en un pacto con este pueblo, ¿verdad? Pero este pueblo era un pueblo pecador, pecaminoso. Todos ellos, como nosotros, se habían quedado cortos de la gloria de Dios.
Entonces, ¿cómo Dios entra en un pacto siendo Él santo, no conociendo Dios jamás lo que es el pecado, ¿ya? Porque Él nunca ha pecado, nunca ha mentido? ¿Cómo Dios puede entrar en pacto con un pueblo pecador, ¿verdad? Entonces, sangre necesita ser derramada. La sangre necesita ser derramada porque es el precio de un pacto redentivo en el cual la justicia perfecta de un Dios ha sido ofendida. Entonces, obviamente no era la sangre de ellos, pero el Señor creó un sistema a través de sacrificios de animales, en donde el animal venía, ¿verdad? Y moría, y lo que hacía la sangre derramada por este animal moría en representación de los pecados del pueblo. Obviamente, ¿verdad? Ellos tenían que regresar después a seguir sacrificando porque ellos seguían pecando y porque la sangre de ese animal no era suficiente para limpiar el pecado de ellos. Esto apunta a, por ejemplo, cuando los corderitos morían, esto apunta hacia un cordero que había de venir y cuya sangre sí iba a ser suficiente, cuyo sacrificio no iba a tener que ser repetido, sino que iba a ser de una sola vez y que iba a cubrir el pecado de todo el pueblo, ¿verdad? Porque antes cada por familia tenían que presentar un corderito, ¿verdad? Sí. No, y el mismo sumo sacerdote que iba a ofrecer los sacrificios tenía que purificarse. Sí. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote mayor. Amén. Y tenemos un sacrificio mayor. Sí. Y eso es tremendo. El pacto mosaico entonces existe para primeramente mostrar que Dios es fiel a sus promesas. Amén. Es fiel a la promesa que le hizo a Adán y Eva en Génesis 3:15 de un simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Es fiel a Abraham. Es fiel a Abraham a quien le prometió que un descendiente de él también traería gozo y bendición a todas las naciones de la tierra. Y ahora vemos su fidelidad a Abraham en establecer este pacto a través de Moisés con esta nación. Amén. Tremendo. Y dentro de este pacto mosaico vemos este sistema de sacrificios que apuntan al sacrificio que necesitábamos todos. Amén. Que es Cristo. Cristo el que muere y resucita para darnos perdón y vida eterna. Amén. Amén. Vamos a ver si hay algo más que podemos añadir a esto, Alex, porque ha estado buenísimo y no me gusta que se nos está acabando el tiempo. Bueno, fíjate, todo el libro de Hebreos es una explicación del Espíritu Santo de Dios de cómo este sistema sacerdotal y este sistema de sacrificios era una sombra de lo que había de venir. Y cómo esto ha dado lugar, ¿verdad? Mi traducción, ¿verdad? Que es la Nueva Versión Internacional, dice que este sistema era la copia de un original. ¿Verdad? Y entonces el original es Cristo. Él es el Cordero que fue sacrificado solo una vez. Él es el que entró a un templo no hecho de manos, sino un templo espiritual en los cielos. Él no presentó un sacrificio por él mismo, sino que se presentó él mismo por los pecados de su pueblo. Él es el administrador de los bienes que no perecen, sino que son eternos, ¿verdad? Y él logra con este nuevo pacto, mejor, ¿verdad?, que el mosaico, el perdón de su pueblo, el rescate de su pueblo. De una sola vez y para siempre, a través de su sacrificio, él logró la perfección de aquellos que son santificados por él. Amén, amén. ¿Qué significa esto para ti, mi hermano? Tú que me escuchas ahora, si tú entiendes que Cristo es ese sacrificio perfecto, eso significa que ya tú puedes descansar. Tú puedes descansar. Eso no quiere decir que no vas a hacer un esfuerzo por ser una persona mejor.
pero vas a descansar porque tú sabes que tu salvación eterna no depende de la perfección de tu desempeño, no depende de que tú seas la persona perfecta, porque nunca la vas a hacer, pero depende de un sacrificio perfecto. Cristo, que murió por ti. Y para el cristiano eso es, otra vez, reposo. Descansamos. Y sabemos que a veces vamos a pecar, y cuando pecamos vamos a esa sangre de Cristo derramada y recibimos perdón por nuestros pecados. Pero ¿y qué si no has creído? Para ti, mi hermano, está una invitación. Cree en el Señor Jesucristo. Tu pecado te separa de Dios. Tu pecado no es una cosa liviana, no es una cosa ligera, es algo serio, con consecuencias no solo en este mundo, sino consecuencias eternas. Y tú puedes conocer a Dios como juez o puedes conocerlo como Padre. Es solo a través de Cristo que puedes conocerlo como Padre. Así que te invito a venir hoy a Él. Alex, vamos a terminar nuestro tiempo juntos con una oración. Amén. Y yo quiero que tú ores ahora por nuestra audiencia y nos despidas con esa oración. Amén, amén. Solo quiero añadir muy rápidamente de que tú descanses en la realidad de que no hay necesidad de más sacrificios. No hay necesidad de derramar más sangre, porque la sangre que nos limpia y que nos presenta delante de Dios justificados es la sangre de Jesús derramada en la cruz. Suficiente. Es suficiente. Amén. Así que oro, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, de que tú tomes, Señor, estas palabras, Señor, aún, Padre Santo, esta meditación acerca de este pacto, Dios mío, Señor, importante, que es una copia, Señor, del nuevo pacto que tiene mejores promesas. Moisés fue grande, pero Cristo es más grande. Y por ello, Dios mío, te pedimos que a través de tu Espíritu, Señor, tú lleves a los corazones de los que oyen a la fe en el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en cuyo nombre oramos, Señor. Amén. 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 Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, al reflexionar sobre la profundidad de este pacto mosaico y su cumplimiento en Cristo, quiero invitarte a considerar la magnitud de la gracia que se te ofrece. La ley, aunque santa y justa, no puede salvarte. Solo puede mostrarte cuánto necesitas a un Salvador. Cristo, el Cordero Perfecto, ha pagado el precio por tus pecados de una vez y para siempre. No busques más sacrificios ni intentos de perfección, porque en Él encuentras lo único que puede resolver el problema que existe entre tú y tu Creador. Te animo a que hoy con fe te acerques a Él. Reconoce que tu salvación no puede depender de tus obras, sino de el sacrificio que hizo Cristo. Permite que su amor y su perdón transformen tu vida y así conocerás la paz que sobrepasa todo entendimiento que solo Él puede ofrecer. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención.
Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Redención Prometida. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.